Bien, gloria al Señor. En el anterior video, es decir, en el primer video de esta serie, El poder de la oración, habíamos cerrado en la invitación a la palabra de Dios, medio por el cual nuestro Señor siempre está instando a no desmayar, a levantar nuestra cabeza y a proseguir, porque no estamos solos ni abandonados. Entonces, vamos a la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, verso 9 y verso 10. Luego al capítulo 2, verso 1 y verso 2. Comenzaremos con el verso 8 del primer capítulo de este libro. Dice, en el verso 8 nos habla de nuestro reconocimiento de la realidad del pecado que mora en nosotros. De este tema nos habla luego Pablo, también nos habla al respecto del pecado que mora en nosotros, es decir, en el libro de Romanos. Bien, continuando. En el libro Primera de Juan, ya en el verso 9, nos enseña que al confesar nos otorga el perdón y el limpiamiento de los pecados. Aleluya. Ya ve, no estamos solos. En el capítulo 2, verso 1 y verso 2 nos dice que para volver a la comunión con Dios el Padre, solo se alcanza por medio de la abogacía, aleluya, así de la abogacía de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor, porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Aleluya, gloria al Señor. A ver, perdón. Sí, ahí está, se me había piantado. Tal vez alguien se pregunte, ¿todo esto es necesario para ser oídos por Dios? Sí, amén. Más bien, y gloria a Dios. Tenemos que cambiar de vida, adoptando la forma de vida que Dios nos demanda por su palabra. No pretendamos servir a Cristo con el mismo pensamiento que teníamos cuando servíamos al mundo. Nos es muy necesario permitirle a Cristo cambie nuestro pensamiento. Solo así podremos cambiar nuestra manera de vivir y servirle a Dios. Nuestra manera de vivir mundana a Dios no le sirve para nada, solo para rechazarnos. ¿Sí? Luego nos preguntamos, ¿por qué será? Dios no responde a mis oraciones. ¿Sabes por qué Dios muchas veces no responde a nuestras oraciones? Por nuestra manera mundana de querer vivir la verdad de Dios. Por nuestra manera mundana de querer vivir la verdad de Dios. Miremos al profeta Daniel. Con el profeta Daniel no tenemos excusa, como muchas veces decimos hoy día. No, y yo en el ambiente que vivo no puedo santificar mi vida. Prestemos atención y miremos bien al profeta Daniel. Él vivió desde su juventud. Vivió la existencia de 4 distintos reinos paganos, donde Daniel fue admirado, y ninguno de esos reinos paganos logró hacer dar un traspiés al profeta Daniel. Porque el profeta Daniel era un hombre de Dios consagrado. Daniel, con toda su santidad y devoción, debió clamar y ayunar 3 semanas para romper cadenas, romper ataduras y oposiciones demoníacas, como dijimos anteriormente en el anterior video, de las potestades de maldad de las regiones celestes.
Y así recién pudo recibir la respuesta de Dios a sus oraciones. Libro de Daniel, capítulo 10, verso 13. Como ya dijimos de las potestades de maldad de las regiones celestes, también a Daniel, un santo de Dios, un fiel representante de Dios aquí en la tierra, también le tocó. ¿Sí? Hoy muchos de nosotros, aún con impurezas del mundo, todavía queremos ser oídos y respondidos por Dios. Podemos alcanzarlo, amados, pero antes debemos de alcanzar lo que Dios demanda alcancemos, es su santidad. Además, todo aquel a quien le parezca pesado este cambio de vida, bien vuélvase al mundo. Pero ya sabe, la vida del mundo es un derrotero rumbo a la perdición. Caminar por la senda que Cristo nos trazó es caminar por la senda que lleva a la vida en Cristo. Es más, el que cree que este cambio de vida es pesado, debe de saber y entender que está llamando mentiroso a Cristo. Pues es Cristo mismo quien nos alienta a llevar su yugo y nos confirma que es liviano. Libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, verso 29, verso 30. Ciertísimamente tenemos que entender que existe un proceso impuesto por Dios para llegar a ser un hijo de Dios. No podemos venir del mundo y al día siguiente tener el título de pastor. Eso no cabe en ninguna parte de la palabra. No cabe. Ahora, miremos a Israel. Tratándose de cambio, tratándose de proceso, miremos a Israel. En tres etapas distintas de la vida de Israel. En Egipto, Israel en el desierto e Israel al llegar a las tierras prometidas. Prestemos atención. Israel en Egipto era un grupo de imbéciles, garroteados, apaleados, perseguidos, con hambre, sus hijos varones asesinados. Era una gente que ya no tenía ni siquiera el ánimo de tener una esperanza que un día Dios habría de mandarles un libertador. Posteriormente, cuando Dios, por mano de Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre, Israel en el desierto se comportó de la forma más desagradecida, al punto tal que de todos los israelitas que salieron de Egipto, solo 2 llegaron a tierras prometidas. Ahora bien, de ese grupo de imbéciles y de perseguidos en Egipto, ¿no? En el desierto, Moisés cambió totalmente el parecer, porque al llegar a tierras prometidas no llegó un grupo de imbéciles, de idiotas y de perseguidos, llegó un potentísimo ejército temerario por todas las naciones. ¿En base de qué? Del proceso de cambio. En base del proceso de cambio. Y así debe de ser hoy también. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Así debe de ser hoy día también. En aquel éxodo, Dios en el desierto les dio un proceso de cambio.
Eso fue un éxodo visible, palpable, histórico. Pero en el advenimiento de Cristo hubo otro, y hay, y perdura hasta el día de hoy. Otro éxodo, pero este ya no visible, sino espiritual, de todos aquellos que dejando el hastío del mundo, vienen a los pies de Cristo. Y pensamos que de un día para otro podemos decir, voy a servir a Dios. Es necesario un proceso de cambio, así como Cristo mismo nos enseñó a través de su discípulo. 3 años tuvo el Señor discipulando, valga la redundancia, a sus discípulos. Y también hoy es igual. Todos necesitamos un discipulado. Hay poder en el nombre de Cristo. Todos necesitamos ese proceso de cambio. Por eso en el anterior video dijimos que nuestro Dios, el único Dios todopoderoso, es un Dios de cambios, es un Dios de procesos para nuestro cambio. No que Dios cambie, sino para nuestro cambio, de la forma que teníamos mundana de vivir a una forma espiritual para el servicio de Dios. Entonces nuestras oraciones serán oídas. Entonces nuestras oraciones serán poderosas. Cuando realmente hayamos aceptado que debemos de cambiar del mundo a la vida espiritual en Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. Miro la hora para no pasarme, porque de lo contrario después los videos no son emitidos. Bien. Ahora, aquí tenemos un subtítulo que nos dice, grandes hijos forjados por las rodillas de sus madres. Y esto no es algo que yo he formulado, que yo he inventado, de ninguna manera. Lo he extraído, lo he tomado de una revista de carácter evangélico, protestante. Lo aclaro para que nadie, o para que después no haya problema. Bien, al decirnos forjados por las rodillas de sus madres, ¿de qué nos habla? Nos habla de oración, es decir, madres oradoras e intercesoras, madres que consagraron su vida a interceder delante de Dios por el futuro de sus hijos. Gloria al Señor. A estas madres, entiéndanse bien y óigase bien, a estas madres, el diablo nunca, pero nunca podrá arrebatarle a sus hijos. Nunca. Podrá el diablo zarandearlos, pero nunca arrebatarlo, como veremos más adelante. Gloria al Señor. Pero tengamos por siempre y por cierto que durante ese zarandeo que puede darnos el diablo, porque le está permitido, según Lucas capítulo 22, verso 31, tiene ese zarandeo, ¿no así? El propósito que aprendamos. ¿Qué significa cómo o cuándo, como creyente que decimos ser, el querer vivir como mundanos? Y esto no es propósito del diablo, más vale que no, sino propósito de Dios, permisión de Dios, mandamiento de Dios, para que sepamos cuán triste nos habría de ser el querer burlarnos de Dios, abandonar su presencia, o el querer tener a Dios como el proveedor de nuestros caprichos. Se ve mucho, no vaya a pensar que lo estoy diciendo yo, lo digo porque lo veo. También yo lo hice. El que así piensa, como terminamos de hablar, el que así piensa, está pensando tal como yo pensaba. Así también terminé tras de las rejas de una cárcel. Por burro me pasó eso. Que hasta el día de hoy vivo lamentándome, pues por mi causa enfermó y murió mi esposa, sumiendo así a mis 4 hijos en el llanto, en la angustia y en el dolor. Causa por la cual me abandonaron. Hoy vivo solo y humanamente triste. Son los efectos de mi pecado. Dios me libertó,
Amén, que me libertó porque estoy a su servicio, no es así, pero los efectos del pecado se pagan, ¿sí? Se viven y duelen. Que mi experiencia sea de ejemplo y advertencia para otros, para que no erren el camino como yo erré, y entiendan, con Dios no se juega. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31. Bien, hay poder en el nombre de Cristo. Aquí vamos a cortar para proseguir en otro video. Que Dios los bendiga, que le haya servido lo que han oído. Firmes y adelante. Tendremos dificultades, pero no olvidemos, tenemos alguien quien vela por nosotros. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo.